Muy bien, hermanos queridos, nuevamente, buenos días para todos. El texto que se estará predicando en esta mañana es Juan capítulo 8, versículo 48 hasta el versículo 59, es decir, hasta el final del capítulo. Y para quienes toman nota de los sermones o del título del sermón, el título de este sermón es El Cristo eterno frente a la incredulidad humana. Repito, el Cristo eterno frente a la incredulidad humana. Versículo 48 en adelante. ¿Estamos allí? Dice la bendita palabra de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo. Escuchen esto con atención. Antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando en medio de ellos se fue. Amén y amén. Muy bien, hermanos, este texto que acabamos de leer constituye la sección de cierre de una larga confrontación que Jesús ha tenido con un grupo de fariseos que empiezan a cuestionarlo desde unas declaraciones que Jesús hizo en el versículo 12. Recuerden que en el versículo 12 Jesús dijo esta expresión tan maravillosa. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y a la luz de esta declaración, sus detractores se escandalizaron y lo que debió sonar para ellos como una bella declaración de paz y de esperanza, realmente sonó como un ruido estridente, un ruido ensordecedor que los hizo pasar del disgusto emocional a empezar a tener un plan o planear la forma en cómo ejecutar o en cómo asesinar a Jesús. De hecho, si ustedes leen nuevamente, hoy que lleguen a casa, todo el capítulo 8, van a ver que el capítulo consiste en lo siguiente. Jesús les extiende misericordia, los motiva al arrepentimiento y ellos cada vez, por su parte, se hacen más ofensivos y más peligrosos en relación a Jesús. Sin embargo, hay algo que llama poderosamente la atención de este capítulo, y es que la creciente indignación de estos hombres en contra de Jesús y el peligro que ellos suponían ser para Jesús nunca hizo retroceder a Jesús de sus apreciaciones. Es decir, a pesar de las acusaciones que él estaba recibiendo y de las amenazas que tenía que enfrentar, Jesús siempre se mantuvo en sus declaraciones, que esencialmente fueron estas: yo soy Dios y ustedes me necesitan a mí. Ustedes deben arrepentirse porque yo soy Dios quien se los está declarando y ustedes han pecado en contra de mí. De hecho, para recordar la escena anterior, recuerden que en el capítulo 8, versículo 39 al 47, Jesús de manera explícita les dice: su problema es este, que ustedes creen que son hijos de Dios, pero realmente no son hijos de Dios. Les dice: vuestro padre es
Satanás. ¿Y cómo el Señor prueba que lo que está diciendo es cierto? A través de 3 puntos. Él les dice, miren, si ustedes fueran verdaderamente hijos de Dios, tendrían obras santas. Si ustedes fueran verdaderamente hijos de Dios, en segundo lugar tendrían una actitud de amor hacia mí, pues yo soy el Cristo prometido. Y en tercer lugar, si ustedes fueran verdaderamente hijos de Dios, ustedes se relacionarían humildemente con la verdad. Es decir, aceptarían lo que les estoy diciendo sin poner tantos pretextos. En ese contexto, en el versículo 47, el Señor les dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Esas palabras son las palabras con las que Él cierra el discurso que está antes del que acabamos de leer. Y podríamos decir que las palabras de Jesús dichas en el versículo 47 fueron la gota que rebosó la copa. Los fariseos, mis hermanos, lejos de entender que Jesús con un tono misericordioso les estaba diciendo, se están engañando a sí mismos, ustedes realmente no son hijos de Dios, por lo tanto deben arrepentirse. Lejos de entender esto, ellos, contrario a esto, endurecieron su corazón, rechazaron la misericordia de Cristo y respondieron, como lo veremos en el primer punto de este sermón, respondieron con agresión y con blasfemias. Es en este escenario, mis hermanos, en el que nos encontramos para desarrollar el texto del versículo 48 hasta el versículo 49. Para desarrollar este texto, para estudiarlo correctamente, vamos a dividirlo en 3 puntos. El primer punto inicia en el versículo 48 y termina en el versículo 51. Este punto tiene por título, despreciando la misericordia. Leamos el texto, versículo 48 en adelante. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos nosotros bien que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ok, el Señor les ha dicho a estos hombres, ustedes han pecado y deben arrepentirse. Eso es misericordia. Pero con un tono arrogante, estos hombres deciden responder a la misericordia con 2 afirmaciones injuriosas en contra de Jesús. En primer lugar, ¿qué le dicen ellos? Tú eres un ¿qué? Samaritano. Y recuerden que en el contexto en el que se está desarrollando esta narrativa, decirle samaritano a alguien a un judío, era hacerle una ofensa. Pero no solo esto. Aparte de decirle, de tratar de ofenderlo diciéndole que era samaritano, le dicen que él está endemoniado. Y yo quiero que observen esto. Ellos pasaron de la ofensa personal a la blasfemia en contra de Cristo. Y frente a estas acusaciones, es interesante que Jesús no dice nada respecto al ser samaritano. No le da importancia a ese asunto. Sin embargo, sí dice, no tengo demonio. De eso sí pueden estar seguros, que no estoy endemoniado. De hecho, dice que todo lo que él desea hacer es honrar a su Padre. Ahora, lo que está diciéndole es que quien desea honrar a Dios está lejos de ser alguien que realmente se encuentre endemoniado. Ahora, después de esto, finalmente avanzamos al versículo 51 y allí el Señor usa lo que definimos como la cláusula de importancia, la expresión de cierto os digo. Esta expresión tiene el propósito de prepararlos a ellos y a nosotros, los lectores del texto, para entender que lo que el Señor va a decir a continuación es muy importante. Eso es lo que significa de cierto os digo. De hecho, podríamos decir que esta expresión que viene después constituye el clímax teológico de este primer punto. ¿Y qué es eso tan importante que el Señor dice? El que guarda mi palabra nunca verá muerte.
El Señor les dice, si ustedes guardan mi palabra, no morirán. Es decir, si ustedes con humildad se someten a mi palabra, entonces ustedes no verán la muerte nunca. Juan Calvino, comentando este texto, dice, Cristo promete vida eterna a sus discípulos, ciertamente lo hace, pero Él demanda de ellos que no asientan a sus enseñanzas como cuando se le dice sí a un tonto, sino que quieran guardar su palabra como el más grande de los tesoros. ¿Me hago entender? Calvino dice, mira, Cristo está demandando obediencia, no solo que se le diga sí, claro, sí, claro, tú tienes razón. No, lo que demanda el Señor es sujeción a su palabra para no ver muerte. En otras palabras, la promesa de no morir es dada de manera exclusiva a aquellos que tienen la palabra de Cristo como norma de fe y conducta. En otras palabras, un hombre no puede reclamar ser discípulo de Cristo y recibir la vida eterna si ese hombre no está dispuesto a someterse a la palabra de Dios. Y aquí, mis hermanos, nos encontramos con una muy buena motivación para obedecer a Cristo. La promesa de vida eterna. Yo creo que la razón primaria por la que nosotros deberíamos obedecer a Cristo siempre es por quién es Él. Bueno, Él es Dios, por lo tanto Él es digno. Y el que es digno nos demanda obediencia. Hermanos, Él es el creador y nosotros somos la hechura de sus manos. Si Él dice que la hechura tienen que hacer el paso 1, 2 y 3, lo que nos corresponde es dar el paso 1, 2 y 3. Pero tan misericordioso, mis hermanos, es nuestro Señor, que no solamente nos exige obediencia a su palabra por el hecho de que Él sea el creador, sino que además, sin ninguna causa que lo obligue a, Él decide prometernos vida eterna por la obediencia. En otras palabras, hermanos, el Señor da vida eterna no por la obediencia, sino por una condescendencia. ¿Me hago entender? No es como que Él diga, si me obedecen tengo que darles vida eterna. Él no estaba obligado a hacerlo, pero Él se goza en nuestra obediencia y como una condescendencia divina decide premiar la obediencia de sus hijos o el sometimiento a su palabra con el regalo de la vida eterna. Por otra parte, mis hermanos, es importante, y esto es una aclaración que tal vez no sea la más significativa en medio de este sermón, pero es importante decirlo. Jesús no está prometiendo en cuanto a lo físico que los cristianos no se van a morir. Eso no es lo que está prometiendo. Y lo sabemos porque las Escrituras y la experiencia confirman que los cristianos se mueren. Pero lo que está enseñando este texto es que aunque la muerte nos llegue, la muerte no tendrá un efecto determinante en aquel que está unido verdaderamente a Cristo por medio de la fe. La muerte, mis hermanos, para el creyente podría compararse con un gran árbol al que se le desprende una de sus hojas. Ciertamente, el árbol ha perdido una hoja que adornaba su belleza, pero el árbol no ha perdido verdaderamente su vida, porque el árbol está enraizado en un terreno fuerte y fértil, y entonces, aunque la hoja caiga, el árbol permanece impoluto. Es así con los creyentes, mis hermanos. Permanecemos impolutos y firmes en Cristo Jesús, aunque la muerte toque a nuestra puerta. Ahora, de esta primera escena que estamos analizando, podemos extraer una aplicación importante para nosotros. Y es que observen esto, hermanos, en medio de los señalamientos hostiles que el Señor Jesús está recibiendo, Él nuevamente está extendiéndole su misericordia a quienes lo señalan. Ellos le están diciendo, ay, samaritano endemoniado, y Él les está diciendo, el que obedece mi palabra tendrá vida eterna. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros? Hermanos, esencialmente esto, que no podemos estar empeñados en reprobar a los incrédulos, sino que con esmero y con un corazón piadoso debemos seguir el ejemplo de Cristo, proclamando las buenas nuevas de salvación a los incrédulos que nos rodean, aun cuando ellos ya hayan rechazado el anuncio en primera instancia. Porque escúchenme, hermanos, solo, tal vez y solo, tal vez, por la misericordia de Dios, en la tercera, cuarta, quinta o sexta vez que les prediques el Evangelio,
el Señor obre para salvación en sus corazones. Esto nos lleva al segundo punto del sermón, escena número 2, versículos 52 hasta el versículo 58. El título es Jesús reprende a los incrédulos y afirma, aunque la palabra allí debería ser reafirma su identidad divina. Entonces ustedes cuando tomen nota la corrigen y le ponen reafirma. Jesús reprende a los incrédulos y reafirma su identidad divina. ¿Por qué digo que reafirma? Porque ya la ha afirmado en 3 oportunidades en este capítulo. Versículo 52 en adelante. ¿Están listos, hermanos? Leamos la palabra del Señor. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Y ellos vuelven a traer a la escena un tema que habían tocado antes. ¿Recuerdan el tema de nuestro padre? ¿Quién es? Abraham. Bueno, ellos vuelven a traer a Abraham y le dicen, Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Qué te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que de vosotros decís que es vuestro Padre, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, mira la lógica de ellos, ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto, noten la cláusula de importancia, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Al escuchar la gentil promesa de vida eterna hecha por Jesús, estos judíos gobernados por lo que yo defino como un racionalismo liberal, llegaron a una conclusión y es, mira, este hombre está hablando así porque está endemoniado. Él promete vida eterna sencillamente porque está lleno de demonios. No hay otra explicación. De hecho, con un tono muy despectivo, en el versículo 53 ellos le piden a Jesús algo así como que reflexione y se retracte de lo que acaba de decir. Ellos le dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. La pregunta es esta, ¿quién te haces a ti mismo? ¿Quién te crees tú para venir a prometernos algo que ni siquiera Abraham, nuestro padre, pudo hacer por nosotros? Ahora, la estructura gramatical de las preguntas hechas en este versículo sugieren que ellos esperaban que Jesús se retractara inmediatamente de lo que había dicho porque les parecía francamente descabellado lo que él les había dicho en torno a dar vida eterna. Podríamos decir que el razonamiento de estos hombres fue el siguiente. Ellos dijeron, mira, Abraham ya está muerto. Los profetas después de Abraham también se murieron. Por lo tanto, esa promesa que tú nos haces de vida eterna realmente es una promesa impulsada por la cantidad de demonios que viven dentro de ti. Por eso es que te atreves a prometer esto. Ahora, yo quiero que ustedes observen esto, hermanos. Estos hombres, y esta parte es muy importante en el sermón, hermanos. Estos hombres están dispuestos a dialogar con Jesús. Están dispuestos a controvertir teológicamente con él. En otras palabras, ellos están dispuestos a aceptar a Jesús como un hombre. Incluso, si ustedes recuerdan todo el capítulo 8, ustedes van a ver que ellos incluso están dispuestos a aceptar que Jesús es un buen maestro. Pero ¿saben una cosa? No están dispuestos en lo absoluto a aceptar a Jesús como una figura divina. Por eso, cuando Jesús se presenta a sí mismo como aquel que sobrenaturalmente puede dar vida a los hombres, ellos niegan categóricamente la idea de aceptar esta realidad. Podríamos decir que estos judíos, mis hermanos, son muy bien representados en nuestros días por los adeptos de la famosísima y nefasta teología liberal. La teología liberal acepta la humanidad de Jesús,
pero no su divinidad. Aceptan, por ejemplo, su compasión, aceptan su ética, aceptan de Jesús un ejemplo de vida o su rol como un reformador para la moral, pero niegan con todas las fuerzas de su corazón lo que la fe exige, es decir, niegan que Él sea Dios y que por lo tanto deba reverenciársele y ante Él haya que rendirnos. Por esa razón no aceptan estos judíos que Jesús tenga el poder para dar vida eterna, porque no pueden aceptar que es de origen divino, no pueden aceptar que es preexistente, no pueden aceptar que tiene autoridad para juzgar, porque si aceptaran eso, ellos tendrían que someterse a Él. Por eso no aceptan los milagros ni las obras poderosas de Jesús. En otras palabras, estos hombres aceptan solo lo que pueden explicar, analizar y controlar, pero rechazan lo que deben adorar, obedecer y temer. Hablando del estado actual de la cristología, David Wills, en una cita, es un poco extensa, hermanos, pero yo creo que vale la pena leerlo. David Wills diciendo cómo está la cristología en nuestros días, y tengan en mente la actitud de estos fariseos que no estaban dispuestos a aceptar la divinidad de Jesús. Wills dijo lo siguiente: la cristología contemporánea adopta a menudo la forma de la ortodoxia, insistiendo en que debe decirse que Cristo es, ante todo, plenamente humano. La palabra humano entonces se transforma en un sinónimo de modernidad secular del siglo XX. Se asume entonces que para que Cristo sea humano, ese Cristo entonces debe ser tan falible como nosotros, desorientado, lleno de dudas, tan inseguro sobre el futuro, tan agnóstico sobre los propósitos y planes de Dios y tan inseguro de las posibilidades de conocer a Dios y tan desconcentrado sobre las normas éticas y las posibilidades de los absolutos. Agrega Wills, presentar a un Cristo que es la exegesis del carácter y de los planes de Dios, que actúa y habla como Dios, que sabe de dónde viene y por qué, y que hizo en la cruz lo que solo Dios podía hacer, es, según se argumenta la norma de ellos, presentar a un Cristo que entonces ya no es humano. ¿Me hago entender? Ellos dicen, mira, la cristología contemporánea quiere mostrarnos a un Cristo absolutamente humano, pero despojado de su divinidad. A un Cristo, hermanos, que sea más terapeuta que salvador. Un buen terapeuta cristiano que me ayude a tener un mejor matrimonio, pero no que me indique el camino de la vida eterna que supone que yo deba vivir santamente para la gloria de su nombre. En la cita que he hecho de Wills, mis hermanos, describe, creo que de forma muy precisa, la lamentable realidad de muchos confesos creyentes en nuestros días. Muchos que dicen, somos cristianos y aceptamos algunas cosas de Jesús, sobre todo aquellas que nos emocionan, que surgen de su humanidad, como por ejemplo, Jesús lloró, pero no están dispuestos a aceptar su divinidad, porque si la aceptaran, tendrían que someterse plenamente a Él. Por eso al final del versículo 53, estos hombres gobernados por su racionalismo liberal preguntan, ¿quién te haces a ti mismo? ¿Quién te crees para prometernos vida eterna? Ahora, como respuesta a esta pregunta, en los versículos 54 y 55, el Señor esencialmente les dice que si Él se glorifica a sí mismo, pues su gloria no serviría de nada. Sin embargo, y esto es importante aclararlo, Él no está queriendo decir que Él no merezca gloria, porque Él afirma que quien merece, que Él sí recibe gloria, pero que la recibe del Padre. Luego ellos no pueden entender que el Padre lo está glorificando simple y llanamente porque ellos no conocen al Padre. Recordemos que en un momento previo a este discurso, el Señor les dice, ustedes no pueden entender lo que yo soy, ni entender mi relación con el Padre, porque vuestro padre, versículo 44, es Satanás. Luego, el Señor en el versículo 56 cierra esta admonición diciendo lo siguiente, y este punto es muy importante. Él les dice, Abraham
y esto es interesante, vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida, mi día, y lo vio y se gozó. Observen esto. Jesús les dice que en efecto Abraham sí es padre de ellos, pero ya anteriormente les había dicho en qué sentido sí y en qué sentido no. Por lo tanto, lo que él les está diciendo es, Abraham es su padre en un sentido físico, pero ustedes están muy lejos de ser descendientes espirituales de Abraham. ¿Por qué? Porque ustedes, los descendientes físicos de Abraham, no se gozan en lo que el patriarca sí se gozó. Es como si el Señor les dijera lo siguiente: ustedes están deshonrando a su ancestro. Y si su ancestro estuviera entre nosotros, yo creo que él estaría muy insatisfecho con ustedes. ¿Por qué? Porque su actitud respecto a Cristo es muy diferente, muy opuesta a la que él tendría si él me estuviera viendo en este momento. Ahora, respecto a la actitud de Abraham hacia Cristo, nuestro texto dice que Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Esta expresión gozó puede también traducirse como regocijó. Y en el original, gozarse y regocijarse, la palabra griega que se utiliza aquí es una palabra que narra un evento que produce mucho sentimiento en el corazón. Dicho de otra forma, Abraham no cabía de la dicha en sí mismo, tenía tanta alegría en su corazón que le desbordaba de gozo al considerar que un día vería el día de Cristo. Pero la pregunta ahora es esta: ¿qué ponía tan alegre al patriarca para que su corazón se desbordara de alegría? ¿Qué era eso que lo emocionaba tanto? Bueno, el texto dice, ver mi día. ¿Y quién está hablando? Jesús. O sea, ¿qué es lo que significa esto? Que lo que hacía que el corazón de Abraham, un hombre que vivió 2000 años antes de Cristo, se gozara, se alegrara tanto, era ver el día de Cristo. En otras palabras, ver la encarnación del Cristo. Dicho de otra forma, Abraham, como profeta de Dios, se gozó de ver el cumplimiento de la promesa pactual. Génesis capítulo 3, versículo 15, que nos habla de la simiente de la mujer que vendría. Todo el Antiguo Testamento está desarrollando la idea de esa simiente, y Abraham se gozó de que vio el cumplimiento de esa promesa. De hecho, muchos eruditos comentando este texto dicen que estas palabras de gozo tuvieron que ocurrir mientras se narraba Génesis capítulo 12. ¿Recuerdan cuando Dios hace su pacto con Abraham y el Señor le dice, te bendeciré, en el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, Abraham se gozó de que de su descendencia física vendría la simiente de la mujer en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Comentando sobre el gozo que Abraham tenía en su corazón al considerar que el Cristo vendría, el teólogo alemán Rudolf Bultmann comentó lo siguiente: Abraham sabía que él mismo no era el cumplimiento de los propósitos salvíficos, ni tampoco el patrón o medida para juzgar la grandeza de la revelación divina. Él esperaba con ganas el cumplimiento de estas promesas en el Mesías y también el día en el que él mismo sería juzgado por alguien más grande que él. Luego en el versículo 57 vemos nuevamente la actitud racionalista y liberal de los judíos, quienes gobernados por su incredulidad básicamente sugirieron que lo que Jesús acababa de decir era una completa tontería. Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y ya dices que has visto a Abraham? Para estos hombres era obvio que un hombre que no superaba los 50 años de edad, pues no podía haber visto a Abraham.
Ahora, este dato de los 50 años es interesante, mis hermanos, porque en la cosmovisión judía, los 50 años eran la edad de la jubilación. Esto se observa por lo menos en cuanto a los levitas en Números capítulo 4, versículo 3, que dice: de edad de 30 años arriba hasta 50, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Es decir, un levita tenía que empezar a trabajar en el templo desde los 30 años y cuando se jubilaba, a los 50. Luego estos hombres están diciendo lo siguiente: mira, tú ni siquiera te has jubilado, ni siquiera has cotizado las semanas completas para la pensión y ya te crees tan viejo como para decir que conociste a Abraham. Ahora, la formulación de la pregunta, mis hermanos, y esto es importante, tiene un tono de burla y de sorpresa. Eso significa que ellos de verdad creían que Jesús se había vuelto loco. Por eso, como con sorpresa y como con burla, le dicen: no, pues tan viejo, conociste a Abraham que vivió hace más de 2000 años. Estas personas creían que Jesús no estaba cuerdo. Y en medio de este escenario tan hostil, mis hermanos, el Señor se dirige a ellos con una de las declaraciones más asombrosas que ustedes van a leer en todo el Nuevo Testamento. De hecho, el versículo 58 constituye el clímax teológico de toda esta controversia que inicia desde el versículo 12. Leamos el versículo 58. Después de que lo acusan de loco, él dice: Jesús les dijo, la cláusula de importancia: de cierto os digo. Ahora vienen los detalles importantes. Antes que Abraham fuese, ¿qué dice el texto? Yo soy. De manera general, mis hermanos, por favor no pierdan su concentración de este punto. El propósito esencial de este versículo era, o de esta afirmación contenida en este versículo, era demostrar que quien estaba hablando con ellos no era cualquier hombre, sino que era Dios mismo. Él les está diciendo: ustedes tienen ante sus ojos al Dios que han estado esperando. ¿Por qué? Porque recuerden que la expresión yo soy, que el Señor utiliza aquí, es la misma expresión con la que Dios se reveló a su pueblo en el antiguo pacto. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al versículo 15. Los de Biblia rápida, acompáñenme al texto. Éxodo 3, versículo 13 al 15. Vamos a esperar a que todos lleguen allí. Éxodo 3, versículo 13 al 15. ¿Están allí? Amén. Recuerden, Él les acaba de decir a estos hombres: antes que Abraham fuese, yo soy. Y el contenido teológico de esta afirmación es grande, mis hermanos. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés. ¿Qué le responde Dios? Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Este es el nombre pactual con el que Dios se presenta al pueblo del antiguo pacto. Ahora, hermanos, lo que tenemos acá es a Jesús diciendo en el nuevo pacto: yo soy. Ese que se presentó en el antiguo pacto es el mismo a quien ustedes ahora tienen frente a sus ojos. Ahora, alguien podría decir: pero bueno, cualquiera puede hacer una afirmación como esta. Pero este no es el caso de Jesús. Hermanos, las palabras yo soy dichas en boca de Jesús están muy bien respaldadas por una arquitectura teológica gigantesca. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dice yo soy, aplicándolo a Él mismo, lo que está haciendo es atribuirse a sí mismo atributos divinos
que confirman el hecho de que Él realmente es quien dice ser, es decir, Dios. Voy a explicar esto a mayor detalle, hermanos, pero a partir de este punto, yo no quiero complicar los niños, yo no quiero que ustedes se compliquen mucho con los conceptos que voy a dar, pero sí quiero pedirles a todos, grandes y pequeños, que hagan un esfuerzo muy grande por prestar atención en este punto del sermón. Voy a explicar. El Señor dice, antes que Abraham fuese, yo soy. La expresión antes que es un criterio de ¿qué? De tiempo. Antes que es tiempo, ¿sí? Antes que Abraham. Bueno, él está diciendo esencialmente que su existencia se sitúa antes de la existencia del patriarca Abraham. Ahora consideren que el patriarca vivió 2000 años antes de Cristo y Jesús está afirmando que él antes de ese momento ya existía. Luego esto ya nos sugiere algo, que Jesús ha dicho de sí mismo que él no tiene un origen temporal. En otras palabras, su existencia ontológica, su ser, está por fuera de los límites del tiempo. Y eso en teología se define como preexistencia. Él se define como alguien que existe desde antes de. Uno puede decir, yo soy existente porque yo te veo aquí ahora. Pero tú no puedes decir, yo existí hace 100 años. No, yo empecé a existir cuando nací. Pero Jesús dice, eso no aplica conmigo. Antes que Abraham fuese, yo ya existía. Hay una preexistencia en Cristo. Luego, aquel que es preexistente, es decir, que existe antes de todas las cosas, está estableciendo un principio que debemos entender. Y es que nunca, mis hermanos, nunca ha habido un tiempo en la historia de la redención en el que Cristo no existiera. Y esto, mis hermanos, combate todos los argumentos unicitarios que existen en contra de la deidad de Jesús. Él existe desde siempre. Él no vino a ser, Él siempre ha sido, es y será. Hebreos capítulo 13, versículo 8, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, para siempre, así es. Él es preexistente. Luego eso implica, mis hermanos, que si Él existe antes de, no hay nada que no dependa de Él para existir. ¿Me hago entender? Todo lo existente depende del preexistente. Sin embargo, su preexistencia, vista a la luz de la expresión yo soy, sugiere que necesariamente el preexistente es también eterno. No solo existió antes, sino que existe por todas las edades. Es decir, mis hermanos, Jesús tenía una existencia previa a la de Abraham, pero la existencia de Jesús no se limitó a existir antes de Abraham, sino que la existencia de Jesús es continua, permanente y atemporal. Es decir, quien les está hablando a estos judíos es uno que trasciende todas las categorías humanas del antes, pero también del después. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Cristo, mis hermanos, es Dios eterno, quien no está limitado por tiempo, por espacio, ni por materia. Y por lo tanto, para Él no existe pasado, para Él no existe futuro. Cristo, mis hermanos, no vive en una sucesión de tiempo como nosotros. Él vive en un presente ininterrumpido, desde donde observa lo que para nosotros es pasado y para nosotros es futuro. Pero para Cristo no lo es. Para Cristo simplemente es su realidad. ¿Por qué? Porque Él la gobierna, porque Él es Dios por fuera de los límites del tiempo. Y esto define su eternidad. Pero por otra parte, si ustedes toman la eternidad de Jesús y la suman con el hecho de que sea preexistente, eso nos dará como resultado que Él es aceido. La aceidad significa autoexistencia. Esto significa, mis hermanos, esencialmente esto. Aquel que existió antes de Abraham, es decir, el preexistente, y que existe eternamente, es decir, el yo soy infinito, ese ser
también es autoexistente, es decir, su existencia no depende de nada ni de nadie más que de Él mismo. Él gobierna su existencia. De hecho, Jesús ya había declarado en el Evangelio de Juan esta verdad gloriosa cuando en el capítulo 5, versículo 26 dijo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Jesús es dueño de su propia vida. Y ya que el Hijo tiene vida en sí mismo, esto necesariamente implica, mis hermanos, que Él es el ser necesario para la existencia del universo. Es decir, sin Cristo, el universo no podría mantenerse en pie. O en otras palabras, Él no depende de nadie, pero todo lo que existe depende de Él, por cuanto todo lo que existe fue hecho por el poder de su palabra. ¿Me hago entender? Calvino creo que nos da una bella conclusión de lo que significa la expresión yo soy, cuando dijo lo siguiente, lo cito: los no creyentes juzgan solo por la apariencia de la carne, pero Cristo les recuerda a estos hombres que Él tiene algo más grande y más alto que una simple apariencia humana, algo que está oculto a los sentimientos de la carne y que solo puede ser percibido por los ojos de la fe. Por tanto, cuando Cristo se presenta a sí mismo como el yo soy, con estas palabras Él se está excluyendo del rango ordinario de los hombres y está reclamando para sí un poder más que humano, un poder celestial y divino, cuya percepción alcanzó desde el principio del mundo y a través de todas las edades. En palabras resumidas, mis hermanos, Jesús ha afirmado para estos hombres y para nosotros que Él no es como nosotros, por cuanto Él es Dios eterno. Él sí es plenamente hombre, pero no es un hombre como nosotros. Él es un hombre perfecto y además Él es el Dios eterno. Es como si Él les dijera: ¿ustedes están hablándome de los profetas y de Moisés? Bueno, yo no soy como los profetas del antiguo pacto. Yo soy la causa por la que los profetas vinieron. Yo los envié. ¿Les pareció bella esta explicación sobre la grandeza de Cristo, hermanos? A mí particularmente me parece extraordinaria. Ahora quiero que ustedes consideren lo que va a pasar a continuación, que es absolutamente impresionante. ¿Saben qué me sorprende de esta escena? Que los judíos con los que Jesús estaba hablando entendieron exactamente lo que ustedes acaban de entender. Ellos entendieron esto. Ellos entendieron exactamente que Jesús quiso decir que Él es Dios con todo lo que eso implica. El preexistente, el eterno, el aceido. Ellos entendieron esto. Pero de una forma increíblemente trágica, como lo veremos en la siguiente escena, ellos, en vez de ser conducidos al arrepentimiento frente a la divinidad de Cristo, en lugar de esto cargaron su corazón con un mayor resentimiento en contra del único que podía salvarlos. Y esto es sumamente paradójico, mis hermanos. Ellos se determinaron a dar muerte al único que podía darles vida. Esto nos lleva a la última escena del sermón, escena número 3, una advertencia contra el endurecimiento. Versículo 59. Juan 8:59. Dice la palabra del Señor: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Para estos hombres, las palabras de Jesús, repito, ellos entendieron lo que Jesús quiso decir. Para ellos, esta revelación gloriosa no fue más que una horrenda blasfemia. Y según su criterio, tenía que ser castigada con la muerte. Recuerden que en un sermón anterior les enseñé que la blasfemia tenía que ser castigada, según la norma judaica, con la lapidación, es decir, tenía que morir apedreado. Ahora, hay algo que me llama la atención.
y es que la lapidación, es decir, la ejecución por apedreamiento, era algo a lo que sí se podía llegar solo después de un juicio. Pero noten que aquí no hay juicio. ¿Saben qué significa esto? Que estos hombres estaban tan encolerizados, tan llenos de odio en contra de Jesús, que decidieron tomarse la justicia por mano propia. ¿Qué proceso ni qué nada? Vamos a acabar con este hombre que es un blasfemo. Sin embargo, el texto nos muestra que Jesús, sabiendo que no era su momento adecuado para dar su vida en rescate de su pueblo, el texto dice, se escondió y salió del templo. Me llama la atención algo que comenta León Morris, que es un muy buen comentarista del Evangelio de Juan, cuando él dice que el verbo escondió tiene una voz pasiva en el original. Y por lo tanto, la forma correcta de leerse el verbo es así: fue escondido. Así que como el texto dice que Jesús fue escondido, Morris dice que lo que esto nos permite entender es lo siguiente: que Dios el Padre protegió a su Hijo para que no fuera apedreado. Es decir, Jesús salió del templo ileso, no porque fuera muy ágil esquivando a judíos embravecidos, sino porque el Padre lo guardó para que pudiera salir ileso de ese lugar. Ahora, dicho todo esto, hermanos, quiero que lleguemos a la conclusión del sermón. En el versículo 59 que acabamos de leer, nos encontramos con que ante la asombrosa declaración que Jesús ha hecho respecto a sí mismo de ser Dios, los fariseos frente a esta declaración llenaron su corazón con odio. Ahora, la respuesta negativa de estos hombres frente al evangelio de salvación, mis hermanos, nos recuerda un principio de existencia muy importante, y es que la identidad divina de Cristo siempre produce una reacción en el corazón de los hombres. Siempre. Me explico. O respondes positivamente ante Cristo o respondes negativamente a Él. Pero no hay otra opción. Al escuchar el evangelio de Cristo y ser llamado al arrepentimiento por aquel que es preexistente, eterno y autosuficiente, o tomas piedras para desatar contra Él tu odio, o caes postrado sobre tus rodillas. Escúchame, solo tienes esas dos opciones, no hay más. En esta escala de colores no hay grises. O eres blanco o eres negro. O tomas piedras para lapidar a Cristo, o te humillas delante de Él, te sujetas a su benevolencia y te determinas a vivir para la gloria y alabanza de su santo nombre. No hay otra opción. Hermanos, consideren la actitud de estos fariseos. Si ustedes leen el capítulo 8, van a notar que por lo menos en 7 oportunidades el Señor los llamó al arrepentimiento. Y ellos decidieron no hacerlo. La respuesta negativa de estos hombres frente a un llamado continuo al arrepentimiento debe significar para nosotros una advertencia espiritual. ¿Por qué? Porque recuerden que desde el versículo 12 de este capítulo y hasta el versículo 59, el Señor les ha insistido: arrepiéntanse. Ustedes están en grandes dificultades porque han pecado, pero quien tiene frente a ustedes es el Dios eterno y por lo tanto les quiero extender mi misericordia, pero ustedes deben arrepentirse. Y frente a este glorioso y bello llamado al arrepentimiento, estos hombres decidieron extender su mano para bofetear la mano misericordiosa de Cristo. La consecuencia de hacerlo una y otra vez fue que cada vez se endureció más su corazón. Y así pasa con muchos en nuestros días, a quienes constantemente el Señor los llama al arrepentimiento. Y una y otra vez ellos endurecen su corazón y desprecian la misericordia de Cristo. Pero al despreciar la misericordia de Cristo, mi amigo, te estás poniendo en una situación muy complicada, porque cuando la desprecias una vez, se pone una fina capa de endurecimiento sobre tu corazón. Cuando la desprecias 2 veces, una nueva capa fina de endurecimiento se pone sobre tu corazón.
pero cuando la desprecias 10 veces, tienes 10 finas capas de endurecimiento que en conjunto ya son una capa muy dura de romper. La etapa siguiente que viene al endurecimiento será el rechazo a Cristo. Y muy cercano al rechazo a Cristo vendrá la violencia contra Cristo, que será notoria a través de la violencia contra su iglesia. Hermanos, que el Señor nos guarde de no atender a los llamados que el Señor hace por su palabra al arrepentimiento. Ahora, para concluir, hay dos realidades solemnes que se desprenden de esta conclusión que nos servirán como herramientas prácticas para nosotros. En primer lugar, para los que toman nota, el endurecimiento del corazón es progresivo, voluntario y peligroso. Repito, el endurecimiento es progresivo, voluntario y peligroso. Recuerden que la discusión con estos fariseos no inicia necesariamente en el capítulo 8. La discusión viene desde el capítulo 5 y se profundizó de manera radical en el capítulo 7, donde ellos rechazaron la verdad, y se intensificó cuando ellos cuestionaron el origen divino de Jesús, y finalmente su endurecimiento culminó cuando ellos decidieron que lo mejor que podían hacer con Jesús era matarlo, porque era un estorbo para sus propósitos personales. Así que lo que quiero señalar con este comentario es esto, hermanos. El camino hacia el endurecimiento se ve de esta forma. ¿Y por qué quiero que lo veas? Para que nunca transites por él. El camino del endurecimiento empieza así. Se oye la palabra, se resiste la palabra en el corazón, se rechaza la palabra, se ofende uno por la palabra, luego se ataca la palabra de Cristo y finalmente se transita por ese camino en el que el hombre, después de rechazar a Cristo, quedará sin la presencia salvadora de Cristo, porque como ocurrió con estos hombres, él se ocultará, saldrá, dejará de extender su mano para aquellos que han endurecido su corazón. Y hermanos, este es el escenario más terrorífico en el que un hombre pueda estar en esta vida, en donde Cristo haya extendido tantas veces su misericordia que diga, ok, ya no va más. El puritano Thomas Boston dijo, la obstinación bajo la palabra es el preludio del abandono de Dios. Hermanos, sean sensibles a la palabra de Dios. Cada vez que ustedes se sienten a escuchar un sermón, que vengan a la iglesia, mientras hacen el desplazamiento, vengan con una santa expectativa de que Dios les hablará. Y no sencillamente como una actitud mecánica de, bueno, voy cada 8 días a la iglesia porque es que eso es lo que se supone que hacemos los cristianos. Hermanos, vengan con una santa expectativa para que su corazón no se endurezca en relación a la palabra del Señor. En segundo lugar, no se puede permanecer neutral ante la divinidad de Cristo. Mira, cuando estás frente a la presencia del preexistente, del eterno y del autosuficiente, es decir, del Dios verdadero, nadie puede permanecer en indiferencia. O tú crees en Él para vida eterna, con lo que eso implica, o lo rechazas para muerte. No hay otra. Creer en Él para vida eterna implica lo que dice el versículo 51, parte B. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero si tú lo rechazas, si tú rechazas guardar su palabra, entonces la muerte, en su sentido más cruel y espeluznante, vendrá a ti. No hay puntos intermedios, no hay grises en esta escala de colores. O tú estás con Cristo o estás contra Él, pero no hay otro lugar en el que puedas estar. Y tal vez tú dices, bueno, pastor, la verdad es que estoy un poco indeciso. Yo tengo que tomarme un buen tiempo para tomar esta decisión tan importante en mi vida. Yo quiero decirte que tu indecisión ya es una decisión tomada.
Tu indecisión no es más que un rechazo velado, solapado. En otras palabras, el silencio de tu alma es la voz que se levanta para rechazar a Cristo. O como diría Juan Carlos Rail, no decidir por Cristo es decidir contra Él. Amigos que me escuchan, ustedes que están aquí prestando atención a este sermón, yo ruego al Señor para que estas palabras toquen sus corazones y que tú entiendas que si no respondes positivamente al llamado del Evangelio que has escuchado en este sermón, tú irás agregando más y más y más capas de endurecimiento en tu corazón. Y dicho endurecimiento un día te llevará a aborrecer a Cristo, y en aquel triste día vas a quedar desprovisto de la misericordia de Dios. Su mano que estaba extendida se retraerá y ya no habrá esperanza. Por lo tanto, mi querido amigo, ten en cuenta lo siguiente: lo que Cristo ofrece es vida eterna. No que no vayas a tener problemas en esta vida, porque los vamos a tener. Nos enfermamos, tenemos problemas económicos, tenemos problemas relacionales a causa de nuestro propio pecado. Es decir, no se nos está prometiendo inmunidad frente a las dificultades, las tendremos. Pero lo que garantiza Cristo es que perseveraremos para recibir los beneficios de la vida eterna si realmente estamos unidos a Él por la fe. Eso es lo que promete Él. Considera esto. Pero también considera que de lo que te libra al darte la vida eterna es de una eternidad de tormentos en el infierno. Hermanos, no hay forma en la que nosotros podamos describir lo difícil que será el infierno para quien tenga que asumirlo. No hay forma, es indescriptible el padecimiento. Piensen en un tormento que nunca termina. ¿Cómo explicamos eso? A nosotros se nos pueden ocurrir muchas cosas. Los escritores del Nuevo Testamento utilizaron expresiones como Gehenna, fuego que nunca se apaga, gusano que no deja de comer y que nunca muere. Son expresiones que hablan de algo terrible, pero desde luego son expresiones que se quedan cortas, porque no pueden darnos toda la descripción de lo que ocurrirá en el infierno. Y quiero que consideres esto, mi querido amigo. Cristo promete librarte de ese infierno, pero no solamente librarte para dejarte en un estado de neutralidad, no. Él promete darte vida eterna en su presencia, en la cual hay plenitud de gozo. Por lo tanto, no desprecies estas palabras que has escuchado en esta mañana. Arrepiéntete y ven a Cristo suplicando perdón. Palabras que probablemente ya hayas escuchado, pero no importa si las escuchaste 10 veces, hoy probablemente sea el día en el que debas venir suplicando perdón y misericordia al Señor. Ahora quiero referirme a mis hermanos amados que me escuchan. Iglesia de Cristo. Una buena exhortación para nosotros de el análisis de este sermón podría ser esta: tu fe no se puede fundamentar sobre el peso de tus declaraciones. Tu fe debe estar fundamentada sobre el peso de tu obediencia a Cristo. Recuerda las palabras del versículo 51, parte B. El que guarda mi palabra nunca muere. ¿Quién? ¿Quién no muere? El que guarda la palabra de Cristo. Hermanos queridos, roguemos al Señor diariamente. Supliquemos a Él para que por la obra de su Santo Espíritu en nosotros podamos vivir como es digno de aquel que nos llamó a salvación, y al final de nuestros días podamos decir: hemos corrido la buena carrera, hemos peleado la buena batalla, guardamos la palabra del Señor. Esposos, esfuércense por guardar la palabra de Cristo en su hogar. Esposas, esfuércense por guardar la palabra de Cristo en su hogar. Niños, desde muy temprana edad, esfuércense por ser obedientes a Cristo. Él no tendría que darles nada por su obediencia.
porque a Él se le debe obedecer porque Él es el Creador. Pero Él ha prometido dar vida eterna si tú obedeces su palabra. Nuestra oración por ustedes, niños, es que el Señor obre en sus corazones para que desde muy temprana edad entiendan que deben acercarse a Cristo, reconocerlo como Señor y vivir de acuerdo a su bendita palabra. En general digo, hermanos, que el Señor bendiga su bendita palabra en nuestros corazones y nos conceda guardarla con fidelidad hasta el día de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos.